Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Profe, lo que usted decía era que un valor de este ejercicio cumple una de las dos, o sea, está en uno de los dos sitios de la gráfica, o sea, o a la izquierda o a la derecha. Exacto, O sea, no puede sí, estar, no puede cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. al mismo tiempo. Y por eso es que la solución se busca por unión. En cambio, mira lo que pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Mira cómo es la gráfica. Si la X está paradita aquí, ella al mismo tiempo es mayor que menos 1. Ella al mismo tiempo es mayor que menos 1 y menor que 1. ¿Lo ves? Una X que está aquí al mismo tiempo es más grande que menos 1 y menor que 1. Por eso acá este intervalo sí se puede escribir de manera continua y la solución es por una intersección. Mientras que en este tipo de función, si la X está paradita aquí, ella es estrictamente mayor que 1. Y si la X está paradita aquí, ella es estrictamente menor que menos 1. No puede al mismo tiempo cumplir las dos cosas. Por eso es que este intervalo no se puede escribir de manera continua. ¿Y cómo lo reconocemos? La gráfica te lo dice. El dominio es disjunto. ¿Qué significa que es disjunto? Está roto, son dos conjuntos que hemos unido. Los que estudian informática esto lo entienden muy bien cuando hablamos de disyunción y conjunción. ¿Ok? El I o el O, cuando estudiamos lógica. Entonces, claro, esto aquí, en este tipo de funciones, que ahorita en las inversas trigonométricas solamente ocurre con el arco secante y el arco cosecante, pero en las hiperbólicas también vas a ver que hay hiperbólicas en las que esto pasa, que hay funciones que están como rotas, entonces ahí hay dominios disjuntos. Cada vez que los dominios son disjuntos, la solución la encontramos por unión. Tomo estos elementos y los reúno con estos elementos y ellos unidos me dan esa función, ¿ok? Entonces hay que estar atento. Entonces, Porque profe, un valor que está entre entre esas dos condiciones no pertenece al dominio de esa función. no pertenece, esta función no la puede procesar, ¿sí? Okay. Si tú al arco cosecante le das un valor, perdón, que está entre menos 1 y 1, ella no lo puede procesar. Es como quererle meter platos a la lavadora de ropa. El dominio de la lavadora es ropa sucia, tú no le puedes meter platos. Te rompen los platos, se daña la lavadora, etc. Por eso cada dominio, cada función tiene su dominio. ¿Qué es su dominio? El número que ella está en capacidad de transformar. La lavadora transforma ropa sucia en ropa limpia y mojada. Yo no le puedo meter platos, no le puedo meter el carro allá adentro para que me lo lave, no. Igualito esta señora. Yo no le puedo dar a ella números que estén entre menos 1 y 1. Ella no sabe qué hacer con esos números. La función se echa a perder, no entiende qué hacer con eso. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, estos dos ejemplos eran la introducción para ejemplos más complejos, para que entendamos por qué tenemos que trabajar con unión o con intersección en un momento determinado. ¿Cuáles son esos ejemplos más complejos? El número 3 dice, grafique h de x igual, fíjense cómo es esta función, cosecante del arco seno de menos 1 sobre raíz de x. ¡Wow! Aquí hay una triple composición. En la función arcoseno, la x fue cambiada por menos 1 sobre raíz de x. Aquí hay una compuesta. Y después en la función cosecante, la x fue cambiada por todo esto.
perdón, por arcoseno de menos 1 sobre raíz de x. ¿Ok? Yo no puedo graficar esto así como está. Eso es el monstruo en la Laguna Verde. Yo tengo que simplificar. Pero yo no puedo simplificar sin primero calcular el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio es lo que me garantiza la equivalencia entre las dos funciones. Entonces, lo primero siempre el dominio y después es que yo voy a simplificar, aunque no me lo pidan. Y una vez que yo haya simplificado, es que yo voy a graficar. Porque si yo en cálculo 2 te pido que grafiques, es porque esta expresión seguramente es equivalente a una función notable que tú hayas estudiado. Puede ser una función notable que se transformó o se trasladó horizontal, verticalmente, se reflejó, pero es algo que tú conoces, que ya tú estudiaste, ¿ok? Entonces, cada vez que yo te pide grafica es porque aquí sale una simplificación. Pero yo no puedo simplificar sin primero hallar el dominio. Entonces, vamos a hallar nuestro dominio. Lo primero que hago es ubicarme con la función inversa trigonométrica. ¿Qué función está involucrada ahí? Arcoseno. ¿Cómo es la gráfica del arcoseno? Aquí está, ella es creciente, su dominio va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, mira, ella es continua, su intervalo del dominio es continuo, no es como en el arco secante, ¿ves? Arco cosecante, que está rota la gráfica, es disjunto. Entonces yo aquí puedo plantear una desigualdad continua. Su rango, muy importante, va de menos pi medio a pi medio. ¿Por qué esto es importante aquí? Porque lo que sale de aquí es lo que va a procesar la cosecante. ¿Ok? En cambio aquí, en este tipo de función o en el anterior, la cosa moría ahí. No había una triple composición, había solo una doble composición. ¿Ok? Entonces, h de x igual a cosecante de arcoseno de menos 1 sobre raíz de x. Voy a plantear mis condiciones usando mi pauta. ¿Hay algún denominador por allí? Sí, aquí lo veo, raíz de x diferente de 0. ¿Hay alguna raíz de índice par? Sí. ¿Cuál es? Raíz de x. ¿Cuál es la cantidad subradical? X. ¿Qué debe cumplir esa x? Ser mayor o igual que 0. Pero fíjense, estas dos cosas, esas dos condiciones, yo las puedo resumir en una sola, x mayor que 0. ¿Por qué? Porque la única forma de que la raíz me dé 0 es que la x valga 0. Esto que yo hago aquí como un resumen va a depender de tus habilidades algebraicas. Mientras más propiedades tú domines, mientras más claridad tengas en lo que estás planteando, tú puedes ir reduciendo condiciones. Pero si no estás muy claro, la recomendación es plantéalas todas y resuélvalas todas para que no obvies ninguna cosa. ¿Okay? Yo como mi propósito es que tú vayas incorporando competencias, pues yo te voy a resumir estas dos en una sola, x mayor que 0. Con eso cumplo que el denominador no me dé 0 y que la cantidad subradical sea positiva. ¿Ok? Luego, ¿hay funciones trascendentes allí? Sí, hay dos. ¿Cuáles son las funciones trascendentes que hay allí? El arcoseno y la cosecante. Entonces yo voy a analizar primero el arcoseno. ¿Quién sustituye al arcoseno? ¿Quién sustituye a la x en el arcoseno de esa función? Lo que sustituye a la x es menos 1 sobre raíz de x. Entonces, menos 1 sobre raíz de x en esta función se tiene que comportar como aquí se comporta la x. Entonces, ¿cómo es la x aquí? La x está entre menos 1 y 1. Si menos 1 sobre raíz de x está sustituyendo a la x, pues menos 1 sobre raíz de x es lo que debe estar entre menos 1 y 1. Entonces ahí está mi tercera condición. Menos 1 menor o igual que menos 1 sobre raíz de x menor que 1. Ahora, yo esto lo puedo simplificar aún más. Vuelvo a lo anterior, va a depender de tus habilidades aritméticas, de tu fortaleza en matemática básica. Observemos. Lo que sale de la raíz, ¿qué signo tiene fuera la raíz? Un signo más. Lo que sale de la raíz siempre va a ser positivo, el resultado de esta expresión. Con el menos que tiene aquí afuera, esta división siempre me va a dar negativa. Por lo tanto,
Esta parte de la desigualdad ya se cumple, porque cualquier número negativo es menor siempre que 1. Es más, esta desigualdad yo la puedo reescribir así. Menos 1 es menor o igual que menos 1 sobre raíz de x menor que 0, porque ya yo sé que esta división, independientemente de quién sea x, me va a dar siempre negativa. Y eso todo yo lo puedo resumir en menos 1 menor o igual que menos 1 sobre raíz de x. Entonces, estas dos condiciones se redujeron a una, x mayor que 0. Y esta desigualdad continua se redujo a una, menos 1 menor o igual que menos 1 sobre raíz de x. ¿Por qué puedo hacer esta simplificación? Por las características que tiene la fracción menos 1 sobre raíz de x. ¿Ok? Aquí analicé arcoseno de menos 1 sobre raíz de x, qué valores debe cumplir 1 sobre raíz de x, menos 1 sobre raíz de x para que esa función exista. Ahora, ¿quién sustituye a la x en la cosecante? Lo que sustituye a la x en la cosecante es toda esta expresión. Es decir, arcoseno de menos 1 sobre raíz de x. Entonces me acuerdo de cálculo 1. ¿Cuál es el dominio de la cosecante de x? La cosecante de x es 1 sobre seno de x. ¿Qué valores tiene prohibidos esa función? Esa función tiene prohibido cualquier valor donde el seno dé 0. ¿Para qué valores el seno da 0? Para 0, para pi, 3pi, 4pi, 5pi. Ustedes estudiaron en cálculo 1 para kpi. Ah, pero espérate un momentico. Afortunadamente lo que yo tengo acá adentro es el arcoseno. Todo esto se comporta según esta función. Todo esto es la y de esa función. Yo le entrego al arcoseno números entre menos 1 y 1 y él me devuelve números entre menos pi medios y pi medios. Entonces aquí es donde uno dice, gracias Señor, que las inversas trigonométricas son funciones. Porque entonces yo no me tengo que preocupar de kpi. Yo tengo nada más que analizar en ese intervalo. De menos pi medios a pi medios, ¿hay algún valor prohibido para la cosecante? Y la respuesta es sí, el 0. Cuando todo esto me dé 0, la cosecante no existe, porque sería 1 sobre seno de 0 prohibido ese valor. No me preocupa pi, porque pi no está en el rango. No me preocupa 3pi, porque 3pi no está en el rango. Va a ser imposible que arcoseno mande para allá un valor que esté fuera de ese rango. ¿Ok? Entonces, la cuarta condición sería arcoseno de menos 1 sobre raíz de x diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían mis tres condiciones. Vamos a resolver cada una de ellas. Lo que llamé la condición 1 intersectada con la 2, x mayor que 0, aquí no hay nada que resolver. Eso es el intervalo de 0 a infinito, abierto en 0 porque es una desigualdad estricta. Luego tengo que resolver lo que llamé condición 3, menos 1 menor o igual que menos 1 sobre raíz de x. Primera cosa que hago, multiplico toda la desigualdad por menos 1. Al multiplicar toda la desigualdad por menos 1, por propiedades de las desigualdades, el signo se invierte. Luego, propiedad de las desigualdades. Si A es un número positivo y B es un número positivo y A es mayor que B, entonces el cuadrado de A va a ser mayor que el cuadrado de B. Es decir, al comparar dos números positivos, la relación de orden entre ellos y sus cuadrados es la misma. Atención, los dos tienen que ser positivos, si no, no puedo elevar al cuadrado, porque si uno es positivo y el otro es negativo, yo no puedo predecir el comportamiento, no sé si es mayor o es menor, ¿ok? Entonces, cuidado, las inecuaciones son muy delicadas, tenemos que estar todo el tiempo atentos a las propiedades de las desigualdades para no meter la pata. Entonces, elevo al cuadrado este señor, elevo al cuadrado este señor, sí, este señor, perdón, y se me simplifica la raíz.
Y luego, entonces, pasamos el menos 1 al segundo miembro. Esto quedaría 1 sobre x menos 1 menor o igual que 0. Resolvemos, eso nos da 1 menos x entre x menor o igual que 0. Buscamos las raíces, que son 0 y 1. 1 va cerrado, por eso puse 1 cerrado en la recta. 0 va abierto, porque es raíz del denominador. Estudiamos los signos y como queremos los menores que 0, tomamos donde nos dio negativo. Eso nos da que x pertenece de menos infinito a 0 unido con 1 infinito en 1 va cerrado. Luego, el arcoseno de menos 1 sobre raíz de x diferente de 0. Las diferencias no tienen propiedades. Lo contrario, el complemento de la diferencia es la igualdad, ¿ok? Entonces resolvemos por complemento, es decir, transformo este diferente de en igual a. Arcoseno de menos 1 sobre raíz de x igual a 0. ¿Y para qué hago esto? Para poder usar mi ecuación implícita. Lo que aquí llamo x es lo que aquí es menos 1 sobre raíz de x, y lo que aquí llamo y es lo que aquí llamo 0, y aplico mi despeje. Por lo tanto, esto me da menos 1 sobre raíz de x igual a seno de 0. Seno de 0 me da 0. Pero fíjate qué pasa, si tú pones aquí 0 e intentas resolver, esa ecuación te va a dar un absurdo, te va a dar menos 1 igual a 0. Y menos 1 no es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Cuando me da un absurdo, significa que esa igualdad nunca va a ocurrir. Si esa igualdad nunca ocurre, o sea, si menos 1 sobre raíz de x nunca da 0, significa que todo el tiempo en el dominio es diferente de 0. Por lo tanto, la condición 4 se cumple siempre en el dominio de la función. Es decir, que esta condición se cumple para el dominio de esa función, sea cual sea el valor de x. Aquí se ve clarito, déjenme explicárselo un momento en la pizarrita. Si yo tengo una fracción igualada a 0, la única forma es que el numerador sea 0, no hay otra posibilidad. ¿Qué pasa ahí? Que si nosotros tenemos la expresión menos 1 sobre raíz de x igual a 0, como el numerador es una constante, la única posibilidad sería igualar menos 1 a 0, y es absurdo, porque son dos números, son dos constantes, y menos 1 y 0 no son iguales. Ahora, si yo tuviera una variable en el numerador, ahí la cosa cambia, ¿ok? Porque entonces ahí se habría posibilidades de obtener una solución para esa ecuación, ¿ok? Entonces ya tenemos la condición 3, la condición 1 y 2 y la condición 4 que siempre se cumple. ¿Quién va a ser entonces el dominio? Pues el dominio va a ser la intersección de las tres soluciones que obtuvimos. De 0 a infinito, de 0 a infinito, que es lo que puse en azulito, de menos infinito a 0, de menos infinito a 0, unido con 1 infinito, que es lo que puse en amarillo, y ahí vemos dónde está la intersección. La intersección es lo que se coloreó de verde. Por lo tanto, x pertenece al intervalo cerrado de 1 infinito. Estos son los únicos valores posibles para que esa función exista. Y ahora vamos a simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar? Como aprendimos en sustitución trigonométrica. Para la trigonométrica, la inversa siempre es el ángulo, ¿ok? Lo podemos interpretar de esa manera. Entonces a mí me están dando un dato. ¿Cuál es el dato? El arcoseno de menos 1 sobre raíz de x lo llamo alfa. O sea, todo esto lo llamo alfa. Si despejamos, esto equivale a decir que el seno de alfa es menos 1 sobre raíz de x. Este es mi dato. El seno de alfa es menos 1 sobre raíz de x. Y esta alfa siempre va a estar en el rango de la función arcoseno. Siempre va a estar de menos pi medio a pi medio. No hay otra posibilidad. Porque lo que aquí llamé alfa es lo que aquí llamo y. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Cuál es mi incógnita? Si todo esto lo llamé alfa, pues mi incógnita es la cosecante de alfa. Entonces, ¿quién es la cosecante de alfa? 1 sobre el seno de alfa. Bueno, sustituimos. 1 entre menos 1 sobre raíz de x, aplico doble C, la cosecante de alfa me da menos raíz de x.
Quiere decir entonces, atención, ¿qué quiere decir esto? Que la función h de x igual a cosecante de arcoseno de menos 1 sobre raíz de x, cuando la simplifico me da menos raíz de x. Solamente si x pertenece de 1 a infinito. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes estudiaron en cálculo 1, menos raíz de x es toda esta función. Pero esta no es h. ¿Quién es h? La porción de ella que está de 1 a infinito. Por eso es que la graficamos así. De 1 a infinito. Este tramo que va aquí de 0 a 1 no me interesa. Por lo tanto, esta función y esta función no son iguales, porque el dominio de ella es de 0 incluido hasta infinito, mientras que el dominio de ella es de 1 incluido hasta infinito. ¿Ok? Entonces, menos raíz de x, siempre que la x vaya de 1 a infinito, es equivalente a la función cosecante del arcoseno de menos 1 sobre raíz de x. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos al cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo, fíjense que también encontramos un intervalo disjunto y lo que quiero es que analicemos cómo se trabaja la condición ahí. Tomé la misma función del ejemplo 2 para ahorrarnos las cuentas, pero lo que quiero es explicar el análisis. Entonces me dicen, simplifique g de x igual tangente cuadrado del arco cosecante de 1 sobre x menos 2. Entonces hacemos el mismo análisis. ¿Hay algún denominador? Si ese denominador es x. ¿Que debe cumplir x? Debe ser diferente de 0. Ok, ¿hay alguna función trascendente? Sí. Arco cosecante y tangente. ¿Quién es el dominio para el arco cosecante? Ya lo vimos antes, de menos infinito a menos 1 unido con 1 infinito. ¿Quién sustituye a la x en ese arco cosecante? La resta 1 sobre x menos 2, esta cosa está haciendo el papel de esta x. Por lo tanto, esta señora debe comportarse como aquí se comporta la x. ¿Ok? Entonces decimos 1 sobre x menos 2 debe ser menor o igual que menos 1 o 1 sobre x menos 2 debe ser mayor o igual que 1. Aquí esta condición por estar rota la función se debe obtener por unión. ¿Ok? Entonces resuelvo esta parte y unimos las dos soluciones. Este resultado fue el que obtuvimos en el ejemplo 2. Nos daba de menos infinito a 0, unido 0 un tercio, unido 1 infinito. ¿Ok? Entonces, cada vez que haya un dominio disjunto, debo trabajar con O, con disyunción, y trabajar con disyunción es una unión, pero es la unión para esa condición. Entonces, esto lo debo luego intersectar con lo que me dé la condición 1 y con lo que me dé la condición 3. ¿Ok? Ahora seguimos. ¿Cuál es la otra función trascendente? La tangente, tangente al cuadrado. Me ubico en la tangente. ¿Cómo definimos en cálculo 1 la tangente? La tangente es seno de x sobre coseno de x. ¿Qué tiene prohibido la tangente? La tangente tiene prohibido aquellos valores que hacen 0 el coseno. ¿Cuáles son esos valores? Coseno de pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, menos pi medios, menos 3 pi medios. Es decir, están prohibidos los pi medios más capi. Ah, pero mira, afortunadamente yo no tengo que preocuparme por los capi, porque yo conozco el rango. Lo que aquí llamo y, el arco cosecante es lo que va a salir para la tangente. ¿Ok? El recorrido es así. La x entra en la fracción, se resta de 2.
ese resultado se lo entregan al arco cosecante y el resultado del arco cosecante es lo que se le entrega a la tangente. Entonces lo que sale de aquí para acá es esa Y. ¿Qué valores del rango del arco cosecante están prohibidos para la tangente? Esa es la pregunta que me debo hacer. ¿Cuáles son los valores del rango del arco cosecante que están prohibidos para la tangente? Y hay dos nada más, que son menos pi medios y pi medios. Entonces decimos, arco cosecante de 1 sobre x menos 2, esto, todo esto, que es el ángulo para ella, debe ser diferente de pi medios, y todo esto debe ser también diferente de menos pi medios, que son los dos valores prohibidos que tiene esa función para la tangente. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver. La número 1, diferente de 0, pues sería todos los reales menos el 0. La número 2 ya la resolvimos en el ejemplo 2 porque es la misma función. Vamos a resolver la número 3. La divido en 3a y resuelvo por complemento. No pierdan de vista esto, cómo hacemos el despeje. Por complemento significa transformo esa diferencia en una igualdad y esa igualdad es lo que no quiero. El resultado que me da es lo que voy a quitar, ¿ok? Arco cosecante de 1 sobre x menos 2 lo igualo a pi, despejamos. Esto equivale a decir 1 sobre x menos 2 igual a cosecante de pi medios. Cosecante de pi medios me da 1, porque es 1 sobre seno de pi medios que da 1. Y aquí despejamos la x. Al despejar la x obtenemos que la x vale 1/3. Mira, estamos resolviendo. Con 1/3 me da pi medios. ¿Y qué es lo que yo quiero que sea? Diferente de pi medios. Por lo tanto, ya está el valor prohibido. ¿Ok? Entonces, como obtuvimos x igual a 1/3, ¿cuál sería la solución? Lo contrario de igual a 1/3, el complemento. ¿Y cuál es el complemento de igual a 1/3? Diferente de 1/3. Entonces la solución 3a sería x diferente de 1/3. Voy con la 3b, exactamente repito el mismo procedimiento. Resuelvo por complemento, cambio la diferencia por una igualdad. Esto se convierte en 1 sobre x menos 2 igual a cosecante de menos pi medios. Es decir, 1 sobre x menos 2 igual a menos 1. Es decir, x igual 1. Con x igual 1 me da menos pi medios. Y yo quiero que sea diferente de menos pi medios. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? X distinto de 1. Intersectamos las tres soluciones. ¿Cuáles fueron las tres soluciones? La que obtuvimos en 2, la que obtuvimos en 3a y la que obtuvimos en 1. Aquí en 2 ya estaba excluido el 0, por eso no lo consideré. Y cuando hago la intersección de ellas tres, significa, intersección son los elementos que están al mismo tiempo en dos o más conjuntos, simultáneamente en dos o más conjuntos. Por lo tanto, este 1/3 lo debo quitar, debe ir abierto. Este 1 lo debo quitar, debe ir abierto. Por lo tanto, el dominio es x pertenece a menos infinito a 0, unido 0 1/3, unido 1 infinito. ¿Ok? Y ahora vamos a simplificar. Para simplificar hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho cuando estamos trabajando con las inversas, con la sustitución trigonométrica. Llamo a la inversa alfa, que es el ángulo, para la trigonométrica. Entonces digo, arco cosecante de 1 sobre x menos 2 igual a alfa. Esto equivale a decir que la cosecante de alfa es 1 sobre x menos 2. Por lo tanto, la incógnita es la tangente de alfa. La tangente al cuadrado, porque está al cuadrado de alfa. Entonces, sacando mínimo, la cosecante de alfa es 1 menos 2x sobre x. Por razones trigonométricas, si la cosecante es eso, pues el seno es x entre 1 menos x. Si tengo el seno, puedo hallar el coseno al cuadrado usando la identidad, 1 menos seno cuadrado, sería 1 menos x sobre 1 menos 2x al cuadrado. Sacamos mínimo, desarrollamos producto notable y agrupamos términos. Y obtenemos que coseno cuadrado de alfa es 1 menos 4x más 3x cuadrado dividido entre 1 menos 2x al cuadrado.
Y la tangente al cuadrado es seno cuadrado entre coseno cuadrado. Simplificamos y obtenemos que la g de x es x cuadrado entre 1 menos 4x más 3x al cuadrado, solo si x pertenece de menos infinito a 0, unido con 0 un tercio, unido con 1 infinito. Esto es muy importante. Fíjense que si yo no supiera que esta función viene de aquí, ella tendría un dominio mucho más grande que este, ¿ok? Entonces es muy importante que eso lo tengamos claro. Lo que me garantiza la equivalencia entre las dos funciones es el dominio. Por eso siempre es el primer paso. Otra cosa que quiero aclarar aquí es que a veces cuando nosotros usamos las identidades trigonométricas, nosotros tenemos que decidir el signo. Si yo necesitara coseno en lugar de coseno cuadrado, yo tengo que sacar una raíz cuadrada. Entonces yo tengo que decidir el signo. ¿Quién me va a decir el signo? El signo te lo va a decir el rango de la función inversa, porque el rango de la función inversa te está definiendo el ángulo de la trigonométrica. Míralo aquí. Y es para la trigonométrica el ángulo. Entonces, si y está entre menos pi medios y 0 o entre 0 y pi medios, tú lo que tienes que analizar es qué signo tiene la función trigonométrica que tú estás estudiando en esos intervalos. ¿Ok? Menos pi medios 0, cuarto cuadrante, 0 pi medios, primer cuadrante. Entonces, ¿qué signo le tocaría según ese rango? ¿Ok? En este caso no hay problema porque esto está al cuadrado y al estar al cuadrado el signo no es importante. Ejemplo número 5. Tenemos coseno de 2 arco cosecante de 1 sobre la raíz de 1 menos x. Entonces lo mismo. ¿Hay algún denominador? Sí, la raíz de 1 menos x debe ser distinto de 0. ¿Hay alguna raíz de índice par? Sí. Raíz de 1 menos x, esa cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Esas dos las podemos resumir en una sola. 1 menos x mayor que 0. Luego, ¿hay alguna función trascendente? Sí, hay dos, arco cosecante y coseno, pero el arco cosecante lo que está sustituyendo a la x es 1 sobre raíz de 1 menos x. Entonces, como se comporta aquí la x, se debe comportar esa división. Ya vimos conjunto disjunto. Entonces yo digo 1 sobre raíz de 1 menos x menor que menos 1 o 1 sobre raíz de 1 menos x mayor que 1, mayor o igual que 1. Fíjense qué pasa, esta fracción es siempre positiva porque la raíz afuera tiene un signo más. Por lo tanto, un número positivo nunca jamás puede ser menor que un número negativo. Entonces esta parte la descartamos, esta parte tiene solución vacía. La unión con el conjunto vacío, la unión de cualquier conjunto con el conjunto vacío da cualquier conjunto. Entonces esta parte la desechamos y nos quedamos con esta. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, cuando intentamos resolver nos va a dar un absurdo y la conclusión es que la solución es vacía. Me quedo con esta señora. Luego, ¿cuál es la otra función trascendente? El coseno. ¿Cuál es el dominio del coseno? Todos los reales. Entonces no importa lo que vaya de aquí para acá, ella lo puede procesar. Por lo tanto, son solamente estas dos condiciones. 1 menos x mayor que 0 y 1 sobre la raíz de 1 menos x mayor o igual que 1. Resolvemos. La primera, 1 menos x mayor que 0, mayor estricto, pues despejo x y me da que x pertenece de menos infinito a 1. Resuelvo la otra condición, aquí puedo elevar ambos miembros al cuadrado porque son positivos los dos. Al elevar al cuadrado me da 1 entre 1 menos x mayor o igual que 1, ese 1 lo paso restando y me daría 1 menos 1 más x, se va el 1 y me queda x entre 1 menos x. Puedo elevar al cuadrado porque los dos miembros son positivos. Ok, y entonces analizamos las raíces son 0 y 1, 0 cerrado, por eso pongo cerrado, 1 abierto porque me anula el denominador, estudio los signos
y tomo los mayores que 0. Los mayores que 0 me dio de 0 a 1, cerrado en 0, abierto en 1. Cuando hacemos la intersección de este conjunto con este conjunto, lo que está en azul y lo que está en amarillo, pues la intersección me da de menos infinito a 1 y luego de 0 a 1, la intersección me dio de 0 a 1, que es lo que se ve en verdecito. Solamente el intervalo es 0 a 1, cerrado en 0, abierto en 1. Luego vamos a la simplificación. El ángulo es la inversa, dejo ese 2 afuera, no lo toco. Por lo tanto, mi dato es arco cosecante de 1 sobre raíz de 1 menos x es igual a alfa. Por lo tanto, el dato es cosecante de alfa es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x. ¿Cuál es la incógnita? El coseno de 2 alfa. No metan ese 2 en el dato, ¿ok? Porque si no va a ser más compleja la simplificación. Si conozco la cosecante, puedo calcular el seno. El seno es la raíz de 1 menos x. Si conozco el seno, puedo calcular el coseno. El coseno, si conozco el seno, puedo calcular el coseno. Ah, pero no lo necesito porque mi incógnita es coseno de 2 alfa. Y para el coseno de 2 alfa yo tengo 3 identidades. Entonces voy a tomar la que me conviene según mi dato. Y la que me conviene es que el coseno de 2 alfa es 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, es la forma más directa de hacerlo. Y sustituimos ese seno allí, al elevarlo al cuadrado se simplifica y nos da que el coseno de 2 alfa es 1 más 2x. Por lo tanto, la función coseno de 2 arco cosecante de 1 sobre la raíz de 1 menos x es lo mismo que la recta menos 1, y igual menos 1 más 2x, pero no toda la recta, nada más el pedacito que va de 0 a 1. Cerrado en 0, abierto en 1. Si la x vale 0, la y vale menos 1, por eso va cerrado. Si la x vale 1, lo meto aquí, 2, la y vale 1, pero como no va incluido, va abierto. Entonces esta gráfica corresponde a esta función. Y ya los últimos minuticos para terminar, esto se los dejo para que ustedes lo realicen, son algunas recomendaciones. La primera, para hallar el dominio, siempre debes analizar la ecuación y plantear las condiciones que te permiten calcularlo. Puede ser útil iniciar desde la función más interna hacia la más externa. ¿Okay? Si usas la pauta de preguntas, no vas a cometer errores. El dominio se obtiene por la intersección de todas las condiciones, pero ten en cuenta que hay funciones donde el dominio es disjunto, el arco secante y el arco cosecante. Entonces, para esa condición en específico debes unir la solución. En ella unes y haces la intersección con los demás. Y después en una función compuesta, donde haya inversa trigonométrica y trigonométrica, siempre hay posibilidades de simplificar, pero primero debes hallar el dominio porque esas son las condiciones que te garantizan la equivalencia. Si hay dudas, pues me las plantean por el chat de WhatsApp o por el foro del módulo 7 o por correo. ¿Ok? Esto ya se nos va a cortar, nos queda menos de un minuto. Si hay alguna preguntita, me la hacen por esa vía.